buenas a todos. Aquí os traigo una nueva pregunta típica de examen de prueba de acceso a grado medio y grado superior, que complementa al último vídeo que subí, que trataba sobre la clasificación de los textos según la modalidad del discurso. En esta ocasión traigo la clasificación de texto según su modalidad temática o académica, ¿vale? Suelen poner o bien la modalidad del discurso o bien la modalidad temática. Tenéis que decir qué tipo de texto es y justificarlo, ¿vale? Ya hicimos lo propio con la modalidad del discurso, vamos a hacer ahora lo mismo con la modalidad temática. Los textos principales, por su modalidad temática que vamos a ver, son los textos humanísticos, los textos científico-técnicos y los textos publicitarios, lo cual no quiere decir que sean todos, ¿vale? Estos son los principales. Luego también que hay otro tipo de textos menos comunes, como son los textos publicitarios, los textos literarios, los textos jurídicos, los administrativos, pero nosotros vamos a entrar en los que más suelen caer. Vamos a empezar por los textos humanísticos. Bueno, en cuanto a su temática e intención, tratan temas relacionados con las ciencias sociales y humanidades, de forma rigurosa, divulgativa o especializada. Por ejemplo, un texto que trate sobre la historia, pues sería un texto humanístico, porque trata sobre un tema relacionado con una ciencia social, como es la historia. O un texto que trate sobre la economía, o un texto que trate sobre filosofía. Serían todos humanísticos, ¿vale? La forma del discurso más frecuente de este tipo de texto, pues podéis encontraros exposición y también argumentación. Puede combinar las dos cosas, la exposición para exponer unos conocimientos y argumentación para dar su opinión, ¿vale? Para emitir una tesis. Por tanto, podéis encontrar las dos modalidades dentro de los textos humanísticos, la expositiva y la argumentativa. En cuanto a las características lingüísticas más comunes dentro de este tipo de textos, pues el uso de sustantivos abstractos, que son aquellos que no se pueden ver, sustantivos que hacen referencia a ideas, ¿vale? Ideas que no se pueden ver ni tocar. Uso de tecnicismos o palabras propias del tema que está desarrollando. Si es un tema relacionado con economía, pues usará palabras o términos económicos, ¿vale? Utilización de una sintaxis rica y variada, porque normalmente están escritos por personas que dominan el lenguaje, con lo cual suelen utilizar periodos oracionales bastante largos, sobre todo con oraciones subordinadas adjetivas que sirven para explicar temas, ¿vale? Luego, un uso de un léxico valorativo y por ello connotativo en caso de que quiera dar su opinión, ¿vale? Si no, no utilizará un léxico valorativo, sino que se limitará a transmitir información. Por tanto, puede usar un léxico valorativo o no usarlo, ¿vale? Eso dependerá de la intención que tenga, si es de transmitir información o si es de convencer al lector. Uso de recursos expresivos para embellecer el mensaje, por medio de metáforas, comparaciones, metonimias. Esto lo suelen utilizar bastante los autores de los textos humanísticos, porque como son personas que tienen un lenguaje culto, suelen recurrir a la literatura, a los recursos expresivos literarios, como metáforas, comparaciones, metonimias, para embellecer el mensaje que está transmitiendo. Bueno, vamos a ver ahora qué tipo de ejemplos de este tipo de textos. Pues lo que he comentado antes, textos relacionados con la economía, la filosofía, las artes, todo lo que es humanidades y ciencias sociales, ¿vale? Luego, dentro de los textos humanísticos destaca un tipo de texto especial, que son los ensayos, ¿vale? Los ensayos es un tipo de texto que está a mitad de camino entre lo periodístico y lo literario, porque utiliza un lenguaje literario cargado de figuras retóricas sobre temas de actualidad o temas también muy relacionados con los pensamientos actuales, con la temática actual. Por eso se dice que mezcla tanto el componente periodístico, porque el autor trata de dar su opinión sobre un tema abstracto relacionado con la actualidad, pero también lo literario, porque utiliza un vocabulario, un lenguaje muy literario. De hecho, los principales ensayistas escriben en periódicos y han tenido su propia columna dentro del periódico, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Vamos ahora a los textos científico-técnicos.
Bueno, son temas relacionados con las ciencias naturales, en caso de los científicos, como la biología, la física, la química, o las tecnologías o las nuevas tecnologías, en caso de los textos técnicos, ¿vale? Como lo que es la informática, ¿eh? Suelen tener carácter divulgativo o especializado, dependiendo si va dirigido a todo el mundo o a un tipo de lector especializado, cuyo fin es reflexionar, transmitir, debatir conocimiento acerca de las ciencias naturales o técnicas, ¿vale? O sea, todo lo que son textos relacionados con este tipo de ciencia lo tenéis que encasillar dentro de lo científico técnico, ¿vale? La forma del discurso más frecuente es la expositiva, es decir, suele predominar la exposición por encima de la argumentación, porque su fin es transmitir, exponer unos conocimientos, ¿vale? Las características lingüísticas, pues están todas relacionadas con la objetividad, lo que es un léxico denotativo, claro, preciso y universal, que no admite ambigüedades ni el doble sentido, ¿eh? Este tipo de textos, la mayoría de ellos son objetivos, aunque hay algunos que podrían ser subjetivos, en caso de que quiera defender una tesis, ¿vale? Podría darse el caso. También, al igual que los humanísticos, usa tecnicismos o palabras propias de la disciplina que está desarrollando, así como campos semánticos, ¿vale? Suele usar la tercera persona, el modo indicativo y el presente atemporal, que es el presente que vale para todos los tiempos. Es el presente con valor de pasado, presente y futuro, ¿vale? Uso de perífrasis verbales de obligación, como tener que, haber que, más infinitivo, suelen aparecer bastante. También tiene una sintaxis compleja con mucho uso de la pasiva refleja y la subordinación adjetiva explicativa. Este es el tipo de sintaxis que se suele utilizar en este tipo de textos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, ejemplos de textos científico-técnicos, pues artículos e informes científicos, cualquier tipo de texto científico, divulgativo, monografías científicas, ¿vale? O algún texto relacionado con la informática. Todo esto sería científico-técnico. Bueno, vamos ahora con los textos periodísticos, que son los que más suelen caer. Los textos periodísticos son los empleados en los diversos medios de comunicación social, prensa, radio, televisión, tiene como finalidad esencial proporcionar información y opinión. Esta es la definición de texto periodístico en sí. Y ahora, dentro de estos encontramos tres géneros, los de información, los de opinión y los mixtos. Dentro de información tenemos noticia y reportaje. Digamos, su temática o también su intención comunicativa de una noticia es informar sobre un tema variado, pero de actualidad, de forma clara, concisa y ordenada, ¿vale? Suele tener como modalidad del discurso la narración, es decir, no hay ni argumentación ni exposición, sino lo que hay es narración. Su estructura típica es el de titular, entrada y cuerpo, ¿vale? Características lingüísticas relacionadas con la objetividad, es decir, como son textos donde no se emite opinión personal, por todas las características lingüísticas están relacionadas con la objetividad, como son la del predominio del modo indicativo, el discurso impersonal por medio de la tercera persona, tendencia a la nominalización, que eso es convertir verbos en sustantivos, por ejemplo, de clasificar la clasificación. Eso se llama nominalización, construir verbos en pasar verbos a nombres o sustantivos. Lenguaje denotativo sin doble sentido, uso del estilo directo y citas para dar mayor credibilidad a la información. O sea, puede digamos, incluir citas textuales, ¿vale? Uso de eufemismos, que son palabras como, por ejemplo, violencia de género, el adjetivo de color en vez de negro. Son palabras que, digamos, disfrazan un poco, en vez de utilizar el término más bruto, utiliza uno que haga menos daño o que hiera menos los sentimientos. Estos serían los eufemismos. Y uso de tecnicismo dependiendo del tema. Es decir, si es una noticia relacionada con la ciencia, pues utilizará palabras propias de la ciencia, ¿vale? Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Género de opinión.
Aquí tenemos el artículo, la columna, la editorial. La diferencia es sencilla. El artículo está firmado por un periodista, suele tratar un tema de actualidad, mientras que la columna también es un periodista, pero el tema no tiene por qué ser de actualidad obligada. Es decir, puede ser un tema relacionado con algo más abstracto que no sea actual, ¿vale? Y la editorial está firmado por el periódico, es la línea editorial del periódico, ¿vale? La temática es variada, normalmente actualizada, en el que se enjuician unos hechos con el fin de persuadir o convencer al lector, ¿vale? Tiene que haber una tesis y unos argumentos, por ello la modalidad del discurso, la predominante es la argumentación, aunque puede combinar exposición con argumentación, ¿vale? La estructura de este tipo de textos, pues se suele dividir en 3 partes: planteamiento inicial, cuerpo argumentativo y conclusión. La tesis puede estar al principio, puede estar final o puede incluso no tener tesis clara, ¿vale? Características lingüísticas, todas aquellas relacionadas con la subjetividad. Estas son uso de la función expresiva y apelativa del lenguaje, que ya hemos visto en el vídeo anterior lo que era, uso de la primera persona y el singular, uso del modo subjuntivo, todo lo que es aquello que ayuda a expresar la opinión, ¿vale? También tiene una sintaxis compleja, con periodos oracionales largos, vocabulario a veces connotativo, es decir, palabras que tienen doble sentido, vocabulario específico que denotan que el autor domina la materia sobre la que está debatiendo, ¿vale? Y todo lo que es un léxico valorativo con vocablo de carácter afectivo. Vocablo de carácter afectivo es, por ejemplo, de chico, chiquito, todo lo que le otorga un matiz afectivo a la palabra, que se ve que le está aportando su pensamiento, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? También puede utilizar recursos expresivos de la literatura, como ironías, comparaciones, hipérboles, metáforas, ¿vale? Y los tipos, pues lo que he comentado antes: artículo de opinión, editorial, columna y la carta al director, ¿vale? Todos ellos son periodísticos de opinión. Bueno, el género mixto, que es menos frecuente, tenemos la entrevista y la crónica. La entrevista es un texto dialogado, escrito en estilo directo, donde hay preguntas y respuestas, ¿vale? Su forma del discurso es el diálogo. Mientras que la crónica combina la exposición con la argumentación. Primero hay un primer párrafo donde se exponen unos hechos y luego se pasa a comentar, a dar su opinión el periodista. Por tanto, combina la exposición, lo que es lo mismo, combina la objetividad con la subjetividad. Exposición con argumentación. Y luego otro tipo de texto que podrían poner, pero que es menos frecuente: los publicitarios, los literarios, dentro de los literarios, narrativo, lírico y dramático, los jurídicos y los administrativos, ¿vale? Tenéis que saber las características identificativas de estos tipos de texto para poder justificar su elección, ¿vale? Bueno, pues esta pregunta complementa a la de la clasificación de los textos según la modalidad del discurso. Estudiároslos bien, haceros un buen esquema de los dos tipos de clasificación, porque es muy probable que caiga. Cualquier pregunta que tengáis, me preguntáis en la caja de comentarios. Un saludo para todos.